¿Quién fue Policarpo? Bueno, se dice que Policarpo fue obispo de una de las iglesias más relevantes de aquella época, como era la iglesia de Esmirna, una iglesia de la cual también es mencionada en el libro de Apocalipsis. Claro. Quiere decir que tenía cierta significación. Exacto, se sabe que su nacimiento fue en el año 70 después de Cristo y falleció en el año 155, hablando del segundo siglo ya. Policarpo fue hijo de padres creyentes, padres cristianos, tuvo contacto directo con el apóstol Juan, fue discípulo de él, y los historiadores dicen que Juan lo asignó como obispo de la iglesia de Esmirna. Policarpo era un hombre muy amado, muy querido por toda la cristiandad de aquel tiempo, porque era un hombre piadoso, un hombre fiel al Señor, ¿no? Lo describen que era un hombre muy afectivo, muy coloquial, muy de acercarse al creyente, de interactuar con ellos. O sea, era un tipo de pastor así, que los creyentes lo recuerdan como alguien que solía estar muy cerca de ellos, comunicarse, interactuar. Bueno, no todos los pastores tienen ese estilo, esa formación. Nos recuerda mucho cuando leemos las cartas de Juan. No por algo fue discípulo de Juan. Y también recordemos que formó Policarpo a un discípulo que se llamó Ireneo. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla en las cartas de Apocalipsis, cuando se menciona al ángel de la iglesia en Esmirna, justamente se cree que se refiere a él, ¿no? A Policarpo. En ese tiempo, estamos hablando del año 100, cuando se escribe la revelación, ¿no? Y Policarpo muere en el año 155, ¿no? Y recordemos que el apóstol Juan falleció en el año 101 después de Cristo. Claro, con el apóstol Juan se cierra toda esa generación que estuvo al lado del Señor Jesús, porque los discípulos... Es el último de los apóstoles que ha sobrevivido y hasta esa edad. Y es el único que no muere de una muerte cruenta, se puede decir así, ¿no? Como los demás. Sino de muerte natural. De muerte natural. Sin embargo, ha sido desterrado a la isla de Patmos, ha sufrido también persecución por causa del Evangelio. Y Policarpo es esa transición, ese nexo entre aquellos que anduvieron, estuvieron, escucharon las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hacia esta nueva generación, digamos, estos nuevos héroes de la fe, siervos del Señor, ¿no? Entonces él fue obispo en la iglesia de Esmirna, que si la situamos geográficamente hablamos de Turquía, ¿no es cierto? Exactamente, lo que ahora actualmente es Turquía. ¿Cómo era la cultura de aquel entonces en la cual le tocó desarrollarse a Policarpo? El nombre de Esmirna significa molida y también significa mirra. Mire cómo su nombre nos va describiendo un poquito lo que iba a acontecer a esta iglesia, ¿no? Esmirna tenía fama de ser la ciudad más hermosa de Asia Menor, conocida hoy en día como Izmir la Bella, como usted dice, localizada en Turquía. Muchas deidades griegas estaban allí, se adoraban al dios Dionisos, que es el dios del vino, se le conoce también como Baco, y también a las bacanales, que eran las reuniones donde se hacía una orgía que se hacían en honor a este dios. Eran unas orgías todo eso terribles, era el pecados sexuales. Que se vivía en ese tiempo. En Esmirna. Esa era la circunstancia. Era un lugar estratégico también porque allí había mucho comercio, ahí había el mejor vino, las mejores vestimentas. Era una ciudad estratégica también, Esmirna. ¿Por qué es tan conocido? ¿Por qué los cristianos lo tenemos muy presente a Policarpo? ¿Cuál fue la porque a la edad de 86 años él enfrenta el martirio y mantiene la firmeza no solamente de sus convicciones, sino de su temple, de su carácter, y está dispuesto a ofrendar su vida. Después de atender a los captores, a los soldados que vienen a llevarlo cautivo, él les solicita un tiempo para orar. Él les pide una hora, pero permaneció mucho más tiempo allí de rodillas, y esto los impresionó a aquellos captores, ¿no? Los soldados. Su forma, porque él mientras oraba se iba acordando de cada persona que en algún momento él le ministró, le enseñó, compartió. O sea, como que era una oración en la cual le decía al Señor que los guardara, que los cuidara, que los preservara. Y por los mismos
opresores, o sea, los mismos enemigos, que era típico de él. Creo ¿no? que es un ejemplo, porque Policarpo sabía que ya iba a morir quemado vivo, porque él justo antes de que pase y que se lesione la pierna tuvo una visión. Estando en su cuarto, él vio que su almohada estaba en fuego. Entonces él se levanta y a sus amigos le dice, voy a morir quemado en fuego. Y qué hombre, ¿no? Que uno sepa que va a morir quemado en fuego, se queda ahí y empieza a adorar a Dios, porque dice que no se fue. En esos instantes siguió en la ciudad. Sabía que lo iban a perseguir, sabía que lo iban a ir a buscar, pero él no huyó en ese momento, sino se quedó en la ciudad. Eso lo que se subraya, ¿no? Lo que se comenta también, que él tuvo tiempo de poder salir de la ciudad. Claro, él pudo haber y huido. no permitir que ser capturado. Ahora hay que ver también en aquel tiempo del Imperio Romano, qué es lo que se creía de los cristianos. Sería muy bueno también ver eso. Roma daba libertad de culto de todas las religiones, pero cuando se trataba del cristianismo, pues allí como que no estaban de acuerdo, ¿no? Practicaban las prácticas paganas, le daba libertad a todo supuestamente libertad de culto. Toda religión Pero con pagana. los cristianos no, porque los cristianos se creían o decían ellos que su único Señor era Jesús. Claro, y eso era chocante para ellos. Se negaban a Todos los reconocer a demás César son falsos. Exacto. como Señor y solo Jesucristo era considerado Es el Señor. Es el Señor. Jesús es nuestro Señor, y eso fue lo que más les chocaba del cristianismo a los romanos. También existe una carta pagana, de un pagano, llamado Plinio, que le consulta al emperador Trajano. Esto en el año 110-111, él era gobernador de Bitinia, y él vio la conducta de los creyentes, de los cristianos, que lo llevaban para que él los juzgue. Entonces, él no quería excederse, porque dice la historia que él era un hombre noble, que le amaba la justicia, y por eso le escribe una carta a Trajano para ver qué es lo que hace, porque no quería actuar injustamente. Entonces, Trajano le dice, no tengas temor, porque los azotaba porque no querían negar al Señor, ¿no? Los azotaba, los castigaba, pero como eran miles, y de todas edades, decía, ¿qué hago? Juzgo igual al niño como al anciano, al rico como al pobre, pero ¿cuál era el motivo? No había un motivo para ser castigado, azotado, condenado. No habían delinquido, o sea, no habían cometido falta contra la ley, sino que eran acusados por cuanto decían ellos que cuando se reunían hacían ciertos ritos o rituales que no eran permitidos, que no se deberían hacer, pero lo más relevante era que no querían reconocer a César como Señor. Exacto, pero lo curioso es que no lo perseguían todos los cristianos, sino cuando alguien delataba y decía, él es cristiano, recién ahí lo traían. Podía haber en ese tiempo cristianos, pero tenían que alguien delatarlo. Esa es la recomendación también que le hace Trajano, el emperador. Exacto. Le hace a Plinio, le dice, bueno, no los persigas, pero cuando alguien los delate, y ahí sí vengan a tus manos, ahí sí ejecuta, es decir, castígalos, si tienes que encarcelarlos, pero que no queden sin castigo. Y justamente 100 años después, estamos hablando del año 110, que la ley continuó por mucho tiempo más, esta ley. Sin embargo, 100 años más tarde se levanta un hombre llamado Tertuliano en el norte de África, y él, como todo apologista, él defiende y condena esta actitud. Por ejemplo, él dice acerca de estos actos, que si solamente por delatar, te castigaba y te azotaba sin tener ningún crimen de que acusarte, él dice, oh sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como inocentes y manda que se le castigue como a culpables. Tiene misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Exacto. Ahora, a Policarpo se le dio la oportunidad de ser libre de ese momento de martirio, a cambio de que él acepte y reconozca a César como el Señor, y que niegue a la vez que niegue a Jesucristo como su Señor. Y la respuesta de la propuesta de aquel
procónsul fue que él declarara abajo los ateos. Que así los consideraban a ellos, a los cristianos. Abajo los ateos, y al mismo tiempo le pide maldecir a su Señor. Y él, lo que hizo Policarpo sí fue decir abajo los ateos. O sea, los que no tienen Dios. Claro, los que no tienen a Dios. Porque los cristianos sí tienen Dios. Se señaló y le dijo, significa sin abajo Dios. los ateos, los impíos. O sea, como diciendo, ustedes son, no yo. Pero no se atrevió a negar al Señor, más bien dijo, 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo le habría de maldecir a mi Rey y a mi Salvador o a mi Redentor? Amén. Qué tremenda respuesta. Es célebre la respuesta de Policarpo, ¿no? 86 años le he servido y nunca me ha hecho daño, nunca me ha fallado, nunca me ha, ¿no? Es lo que quería decir él. Pero aún así es interesante porque el procónsul insiste en interrogarlo, en amenazarlo, y él dice, bueno, si deseas saber si soy cristiano o no, sí lo soy. Él dice, francamente, yo soy cristiano, y si quieres saber en qué consiste la doctrina cristiana, señala una hora para que me oigas, para explicarte. Tenía sus convicciones bien claras este hombre de Dios, ¿no? Un hombre de 86 años. Anciano. Pero muy firme en sus convicciones, en su fe, y que no le tiene miedo a la muerte. Sabe que va a morir, pero no tiene temor a la muerte. Ahora, el procónsul le dice, no tienes que persuadirme a mí, persuade al pueblo que está arengando que te llevemos al circo, que te entreguemos a las fieras, que quieren tu muerte. Y él, qué tremendo, este hombre de Dios también dice, yo me siento ligado a dar cuenta delante de ti, porque Dios me manda y me demanda que yo respete y obedezca a mis autoridades. Pero a esta gente que está allá afuera, dice, pero tocante a estos, creo que son indignos de que me defienda delante de ellos. qué tremendo, ¿no?